Hay un par de compañeros que están en sala de espera. Ok, ya lo... Gracias, doctor. Ok, hay otro pequeño grupo más. Ya hemos subido nuestro ranking a 54 cuando son las 9:07. Ok. Bueno, aquí hay alguien más. Bien. Decía que, bueno, digo que tengo que seguir admitiendo. Ok. Bueno, acabo de admitir al último, creo. Bien. Entonces decía que en este río, en el río Yangtze, se han construido 3 represas casi de las mismas características. Esta es la más grande, por su volumen de almacenamiento. Obviamente hay otras presas que son más altas, y enseguida vamos a ver algunas. Son más altas, pero su volumen de almacenamiento es menor. E inclusive la potencia de generación, ¿sí?, hidroeléctrica es menor. Creo que hay alguien más que quiere entrar. Ok. Ya acepté. Es importante poder reconocer el tipo de presa, ¿cierto? Para empezar, en toda la imagen se puede observar, es una presa de hormigón, ¿cierto? Caramba. Aquí hay otro pequeño grupo que está entrando. Bueno, falta un minuto para que ya cierre el acceso, ¿verdad, juventud? Si no, me la voy a pasar admitiendo y admitiendo. Pero bueno, aquí pueden observar algunos detalles importantes y eso es necesario para que ustedes puedan comprender, ¿no?, de este complejo, qué es lo que podemos observar. De pronto tengo aquí hay otra vista de la misma, ¿ya? Y, a ver, primero veamos esta diapositiva. Creo que todavía hay alguien que quiere ingresar. Ok, listo, 9:10. Ya, Gary, ya continúo porque si no voy a estar admitiendo. Está bien, doctor. Les comunico a mis compañeros. Ok, listo. O si no, que se reúnan y más un rato les dejo entrar. Bueno, lo importante es que puedan observar aquí esta estructura. No solo es la presa como tal, cuento, sino que la misma tiene componentes importantes. Acá se puede observar unas tuberías de diámetro importante que conducen el agua a la central hidroeléctrica que está en la margen derecha del río. Este es el curso, aguas arriba y aguas abajo, obviamente. Y en este otro lado también se tiene otra parte de la central hidroeléctrica, ¿no? En este costado. Toda esta es la estructura de hormigón. Esta inclusive tiene ascensores para poder pasar los barcos. No tiene esclusa, pero tiene ascensores para pasar los barcos de aguas abajo hacia aguas arriba. Tiene también un fishway, un paso de peces, ¿sí? Y la parte media, como ya es un río regulado, de ahí que la parte media es el vertedero de excedencias, toda esta parte de acá, pero ya es un río regulado, es decir, que en aguas arriba se tiene otra represa, entonces ya los caudales, ya pues no llega acá a este embalse una crecida completa, vamos a decir, ¿cierto? Ya se realiza una regulación
aguas arriba de las crecidas. De ahí que en ese sentido, haciendo un buen cálculo ya de manejo del agua, un cálculo hidrológico, un cálculo de gestión, etcétera, ¿no? Porque en la primera represa se almacena una crecida, en la siguiente pasa de pronto otra, pero ya viene regulada, etcétera. Entonces se hacen los cálculos necesarios para poder evacuar, ¿sí?, correctamente los excedentes. Entonces aquí se tiene una serie de compuertas, ustedes pueden ver, operadas por estas grúas, fíjense el tamaño de las mismas, ¿cierto? Entonces es importante poder reconocer este tipo de estructuras. Esta sí es la presa más alta del mundo, ¿sí? Pero fíjense la potencia que genera, apenas genera 3.600 megawatts, pero duplica el pico de demanda de nuestro país, por ejemplo, ¿cierto? Pero tiene una altura de 335 metros. Es la presa Rogun, ubicada en Tayikistán, ¿sí? Y es una presa que obviamente esa zona es semiárida, considerada semiárida, y ha sido construida para proyectos de riego, ¿cierto? Esta es quizá la presa en Europa considerada la más alta. Se ubica en Suiza, es una presa de gravedad de hormigón de 285 metros de altura. Y fíjense que la base de esta estructura tiene 200 metros de ancho, ¿sí? Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué aquí no se ha hecho una presa arco-bóveda, por ejemplo? Eso hubiera alivianado la sección, porque ustedes saben el principio de funcionamiento de las presas arco-bóveda, ¿sí?, de transmitir los esfuerzos, en este caso principalmente la presión hidrostática, a los estribos y en parte obviamente a la fundación. Pero la sección de la misma es más, obviamente, no es tan robusta. Aquí 200 metros de ancho, imagínense 2 cuadras, ¿sí?, de base tiene esta represa de hormigón de gravedad, de sección convencional, ¿ya? Es importante, por eso estoy mostrando estas vistas para que ustedes puedan reconocer, a lo mejor ahí en el examen, preguntas o en su vida profesional, para que puedan ustedes describir algún tipo de presa que se les vaya a presentar, ¿cierto? Entonces, es importante, pero, y estos son aspectos que deben ustedes considerar, ¿sí?, sobre la cimentación donde se van a edificar las presas de fábrica. Entonces, es habitual que sobre los macizos de cimentación de las presas de hormigón se efectúen ciertos tratamientos. 1. Consolidación. 2. Impermeabilización. 3. Drenaje. Bueno, y eso es importante. Ahora, la impermeabilización, juventud, y antes de que me olvide, cuando se construye una presa de hormigón, a veces durante el proceso de construcción y por el proceso térmico que existe, ¿cierto? Cuando usamos el cemento, etcétera, y ustedes saben muy bien, una vez que se termina de construir la presa, a veces es necesario volverla a perforar, juventud, para poder realizar inyecciones en el cuerpo de la presa. Imagínense, una vez construida la represa, se realizan inyecciones. No solo durante el proceso de tratamiento de la cimentación, en este caso estamos tratando la cimentación y estamos haciendo perforaciones e inyecciones en la cimentación, tanto para las presas de hormigón como para las presas de fábrica o las presas de tierra, de materiales sueltos. Aquí estoy haciendo énfasis en los tratamientos y las características, las consideraciones importantes sobre la cimentación para las presas de hormigón. Consolidación, impermeabilización, drenaje. ¿En qué consiste la consolidación? La consolidación pretende mejorar, en la medida de lo posible, el comportamiento mecánico de la roca al pie de la presa.
Hay que tener en cuenta además que los metros superficiales del macizo rocoso previsiblemente se habrán visto afectados por las excavaciones necesarias para cimentar la presa, de tal modo que las juntas y fracturas se hayan podido abrir. Entonces, obviamente no es recomendable, por ejemplo, hacer excavaciones con voladura, a menos que sean extremadamente necesarias, ¿sí? Ustedes saben que una vez que se hacen las excavaciones, hay roca meteorizada a la que hay que retirar, ¿cierto? He mostrado anteriormente ya unas imágenes como inclusive se usan compresoras de aire para soplar con alta presión, ¿sí? Para limpiar las posibles fisuras e identificar y lavar bien la fundación antes de la cimentación. Entonces, no se recomienda el uso de explosivos, porque ustedes saben el efecto que tiene, aunque hoy en día también, debo decirlo, hay técnicos, hay ingenieros especializados en explosivos, en el uso adecuado de explosivos. Ahí que no sé si ustedes han visto, se realizan cortes en taludes de roca, arman todos los dispositivos, la dinamita principalmente, ¿sí? Y la hacen explotar secuencialmente, no al mismo tiempo, de tal forma de hacer algunos cortes casi incluso con mucha precisión y de manera vertical, ¿cierto? Entonces es toda una ciencia también. Hay los ingenieros en explosivos que se dedican y prestan servicio para que. Pero en este caso del tratamiento de las cimentaciones y de los estribos, no se recomienda el uso de explosivos a menos que sea requerido. De hecho, debo mencionar que hay una técnica que se usa y se usaba en Rusia para cerrar cauces, por ejemplo, juventud, para cerrar cauces se usaban las dinamitas, se explotaban los estribos, pero conociendo bien el terreno, obviamente, después de hacer prospecciones y estudios. Y se construían las famosas presas inundadas. Es decir, que se hacían cortes en los taludes, estos caían y se depositaban en el curso del río, ¿cierto? Y de tal forma que, a ver si logro esquematizar, a ver si aquí se va a poder ver. Si esta es una zona, de esta forma, se ve, ¿verdad, juventud? Se realizaban explosiones en los estribos, ¿sí? Y estos cerraban el curso del mismo, de esta forma. Por lo tanto, el agua se veía obligada a pasar por los poros que dejaban estas rocas y por encima de esta estructura. A estas se les llama presas inundadas, ¿sí? Porque el agua pasa básicamente por encima. Pero, fíjense, el cálculo del corte y de la voladura era tan preciso, ¿sí?, de que caían partículas del diámetro adecuado, ¿ya? Del diámetro adecuado, mismas que se iban a ir depositando a medida que caían en el curso del río. Obviamente no se han construido grandes presas, máximo se han construido alrededor de 50 metros, ¿ok? Y que al ser inundadas, ¿no? Cualquiera diría, pero el río se puede llevar las piedras y las rocas. Y no, juventud. Estas piedras y rocas quedaban depositadas, ¿sí?, en el curso del río, y las mismas no eran transportadas. De ahí que es importante muy importante determinar el diámetro de estas rocas en los cortes con los explosivos, de tal forma que las mismas, una vez que caen, además de que forman el talud correspondiente, ¿no?, típico, ¿sí?, vamos a decir que se formaba una presa de estas características, ¿no? Ahí tenemos las rocas, ¿sí? Y el agua, como decía, pasa por los poros, por acá, pero principalmente por encima. Entonces, fíjense que todo calculado, ¿sí?, para que estas piedras de gran tamaño no sean arrastradas, ¿sí?, por el río.
Entonces, difícilmente, bueno, de hecho, algunas pequeñas rocas, producto de la explosión, desprendimientos, etcétera, obviamente caía y estas sí eran, pero principalmente la estructura principal no se movía de su lugar, ¿cierto? Entonces es otra técnica para la construcción y estas se las construían de manera temporal, ¿sí? De manera temporal. Así. Entonces, de ahí que es importante considerar, ¿no? El tema de las excavaciones también en el tema de la cimentación. Con la consolidación de la cimentación se consigue mediante la inyección de lechada de cemento. Esto ya sabemos, ¿no? Que se hacen penetraciones, excavaciones primero de prospección para averiguar, hacer las pruebas de permeabilidad, etcétera, etcétera. Las inyecciones se realizan a presión, por lo que para que sea del todo eficaz es usual que se haga desde una proveedora de hormigón, ¿sí? De tal modo que se cuente con el peso de la misma sobre el terreno inyectado. Los talados suelen ser verticales. Bueno, esto depende del diseño, también pueden tener un cierto ángulo, si queremos atacar una fisura que se encuentra en la parte baja, etc. Entonces, generalmente son verticales, ¿sí? Pero son producto primero de la prospección. El diseño de las inyecciones, vuelvo a reiterar, y como lo hemos visto, son producto de la prospección, los estudios que se realizan, geofísicos y de perforación. En la disposición de los talados en planta, para la perforación suele ser de tal modo que conforman una malla geométrica que se define por el espaciamiento, distribuidas espacialmente, generalmente al 3 bolillos se hace, etc. De este modo se suele proceder por fases y comenzar con un espaciamiento de 10 metros e ir realizando taladros intermedios en función de las admisiones que se van obteniendo. Las admisiones generalmente son de 50 kilogramos por metro lineal de taladro, esas son las más habituales, y se van formando mallas de 3x3. Existen diversos métodos que regulan el procedimiento, como son el método GIN, eso lo pueden investigar un poquito más si gustan, el Ground Injection Number, o el método de densificación de lechada. Aquí, por ejemplo, no estamos mencionando las pruebas de Lujon, pero es importante y estas pruebas son las que determinan en realidad, ¿sí? Inclusive hasta qué profundidad deberíamos ingresar con nuestras perforaciones para tratar la cimentación. En el tema de impermeabilización, la cortina o pantalla de impermeabilización es la mejora del terreno en cuanto a su impermeabilidad. Ya hemos hablado también esto y vuelvo a reiterar, pero son los procedimientos que se deben seguir. Se suele realizar a base de inyecciones de lechada de cemento en talados profundos ejecutados desde la galería perimetral. Fíjense que aquí ya estamos hablando del momento en que la presa ha sido construida, ¿sí? Y ya tenemos la presa y se están volviendo a realizar inyecciones desde la galería que disponemos en las presas de hormigón, ¿cierto? Dependiendo de la altura. La profundidad de los talados que penetran en la cimentación suele estar entre la mitad y 2/3 partes de la presa. Pero obviamente esto es una recomendación, pero en general, juventud, si se les preguntara de qué depende la profundidad, y la respuesta correcta es, va a depender, esta es una recomendación, entre la mitad y 2/3 partes del tamaño de la presa, pero al final va a depender de el estado en que se encuentre la cimentación. Para ello vamos a hacer perforaciones de prospección, de investigación, ¿cierto? Hacer las pruebas de Lujon necesarias y en base a aquello sacar las conclusiones y de pronto es una roca tan buena, tan excelente, ¿cierto? Con Lujones bajos que ni amerita hacer inyecciones. Y puede ser el caso, ¿no? Puede darse esa situación. Entonces, todo depende del estado que se encuentra. Entonces, la respuesta correcta es esa, ¿cierto? Si bien hay esta recomendación, ¿sí? Es importante que se diga que todo va a depender de las perforaciones y los trabajos de investigación in situ. ¿Conocen el término? ¿Han oído hablar del término in situ? ¿No? En el lugar. Nada teórico, ¿sí? Como sucedía antes, a veces
como tenemos mapas geológicos, a veces los geólogos en escritorio hacían el trabajo, ¿no? Cuando el geólogo tiene que estar en campo con su martillo de geólogo haciendo las prospecciones respectivas. En cuanto al drenaje, otro aspecto importante, juventud, porque a veces siempre hay presencia de agua superficial, aguas subterráneas, acuíferos subterráneos, inclusive la geología, la hidrogeología es tan compleja, juventud, de que apenas realizamos una pequeña excavación, y esto seguramente les ha pasado a ustedes, o a alguien, si quiere comentar algo sería ideal, hace una pequeña excavación y empieza a aparecer agua. ¿Les ha pasado? ¿A alguien le pasó? Bueno, parece que ustedes nunca han agarrado una picota todavía. En fin. Entonces, con mucha frecuencia. ah, con mucha frecuencia, obviamente. ¿Por qué? Porque depende de donde nos ubiquemos. Si aquí en Cotacote ustedes conocen el Instituto de Hidráulica e Hidrología, y hacemos una pequeña excavación, digamos hasta unos 2 metros, enseguida van a aparecer agua. ¿Por qué razón? Porque si vemos la geología, la conformación, la geomorfología del sitio, ¿sí? Es pues un suelo aluvial que producto de la erosión del Valle de las Ánimas. El Valle de las Ánimas se ha ido erosionando y si se preguntan, ¿dónde está ese material? ¿Dónde está ese material que por miles de años, ¿sí? Ha sido erosionado? ¿Conocen el Valle de las Ánimas, que parece el Valle de la Luna en la parte alta? Pues ¿dónde está ese material? Nos preguntaríamos, ¿cierto? Pues ese material está pues dispuesto en todo el lecho, en toda esta parte baja de toda la zona de Cotacote. Es una zona que tiene aguas, mucha presencia de aguas subsuperficiales, subterráneas. En fin. Entonces, a veces es importante y cuando tenemos que construir una presa se hacen las excavaciones y aparecen aguas subterráneas. Entonces, la pantalla o cortina de drenaje se dispone desde la galería perimetral y está formada por una serie de taladros espaciados, lógicamente sin lechados de cemento. Fíjense la diferencia. Una cosa es drenaje y otra cosa son las inyecciones. Se hacen las perforaciones con el fin de recolectar aguas, drenar, ¿cierto? Para drenar la cimentación. La profundidad de los talados suele ser un poco menor a la de impermeabilización. El propósito de la pantalla de drenaje es la de aliviar las presiones intersticiales de la cimentación, reduciendo la carga desestabilizadora. Esto ya se refiere a las subpresiones que ejercen sobre la presa. Para ello, los talados de esta cortina tienen salida de la galería perimetral de la presa, donde se recogen y aforan y miden las filtraciones y controlan la presión. De ahí que en el ejercicio, por ejemplo, ya habíamos comentado en el ejercicio el diagrama de la subpresión, sí, debido a la presencia de la galería, era diferente, porque estábamos liberando presiones, y principalmente de estas presiones intersticiales que son producto de la subpresión. El aforo de caudales recogidas por la pantalla de drenaje y la medida de presiones intersticiales, y para eso hay sensores, obviamente, es parte fundamental del sistema de auscultación de presas. Y esto me canso en repetir de que es una especialidad que está dando mucho hoy en día, más que todo, porque vuelvo a reiterar, la tendencia hoy en día es hacer cosecha de agua. ¿Y cómo haces cosecha de agua? A través de presas, no hay otra. Hemos visto en toda la cordillera sitios y presas y que cada vez se están construyendo más como medida de afrontar, como una especie de, para afrontar especialmente el cambio climático, la falta de agua, sea para riego, sea para consumo humano, etc. Para la industria. Bien. Dicho esto, ahora vamos a hablar sobre las consideraciones importantes para la selección, ¿sí?, del tipo de presa. Estamos hablando en este caso de hormigón, juventud. Hemos dejado atrás el tema de las presas de tierra, pero los criterios principales casi son los mismos, ¿cierto? Pero hay ciertas diferencias entre ambas. El proceso de selección del tipo de presa más adecuado es propio de cada caso.
Este proceso se realiza durante el diseño final de la presa e involucra de manera integral las especialidades técnicas. Y aquí esto es importante, fíjense, son aspectos técnicos, económicos y también ambientales. Antes lo ambiental estaba de lado, ¿cierto? ¿Hay algún mensaje? Gary, ¿alguna cuestión? ¿Alguien quiere entrar? No, doctor. Melissa mandó el formulario para asistencia. Ah, ok. Bueno, el diseño de una presa, ya hemos visto, esto es un principio, es una actividad multidisciplinaria, ¿sí? En la que participan todo un equipo de trabajo de técnicos, ¿cierto? Dependiendo de la magnitud del proyecto, hasta se puede requerir todo un equipo de geólogos, por ejemplo, ¿sí? Principalmente, en particular en la fase de diseño. ¿No? Y esos son los aspectos técnicos. Luego están los económicos y los ambientales. Ya antiguamente no se le daba mucha importancia al tema ambiental, pero hoy en día es imposible, ¿no? Para realizar un proyecto y no obtener la licencia ambiental, por ejemplo, ¿sí? De acuerdo a la ley. Entonces, eso es importante. Incluso, bueno, durante el estudio se plantean diferentes tipos, inclusive, o alternativas de solución, ¿sí? Pero la factibilidad depende de las condiciones geotécnicas del angosto donde será construida la presa, del estrecho, del angosto, o la cerrada, como le llaman en España. Depende de estas condiciones geotécnicas, ¿no? Y en este caso estaríamos ya comparando una presa de tierra o una presa de hormigón. ¿Por qué no? La disponibilidad de los materiales necesarios para cada tipo de presa, ¿sí? Esto también es importantísimo porque si requerimos, si diseñamos o pretendemos ejecutar una presa de tierra, tiene que haber los materiales necesarios. Y he comentado en repetidas oportunidades que eso depende de la prospección del área, de la disponibilidad de los materiales, por ejemplo, de una buena arcilla con un IP15, un IP20, por ejemplo, sería ideal para el núcleo, ¿cierto? Si es que es una presa de convencional con núcleo central, vertical, etc. A menos que hagamos una presa de tierra y le pongamos una pantalla de impermeabilización en el talud de aguas arriba, tipo la presa de Misiculi, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué no? Podemos proponer una presa de enrocado, compactada, ¿sí? Y una pantalla de hormigón. Entonces, aquí surgen todos esos criterios importantísimos, ¿cierto? Obviamente las presas de tierra, desde el punto de vista económico, un poco más económicas, dependiendo del caso, porque obviamente había mencionado también en clases de que si se decide por una presa de tierra, la presa de tierra puede costar mucho más cara que una presa de hormigón en ciertas condiciones. Pero generalmente por las estadísticas se ha visto que las presas de hormigón son más costosas que las de tierra, ¿ya? Entonces, pero es importante la disponibilidad de los materiales necesarios. En este caso estamos hablando ya de presas de hormigón. Obviamente tiene que haber el agregado necesario, dependiendo también si va a ser una presa de arco, bóveda, obviamente hay un cierto requerimiento de calidad, en el control de calidad del hormigón y de los agregados en este caso, ¿sí? A diferencia de una presa de hormigón con rodillo compactado, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ciertos requerimientos, pero lo importante es que esa factibilidad depende de estas dos condiciones: el angosto, las geotécnicas del lugar donde va a ser emplazada la presa, la disponibilidad de materiales. Las condiciones geotécnicas del angosto donde la presa será construida. Una presa de fábrica exige una cimentación en un macizo rocoso sano, con una deformabilidad baja. Una presa de gravedad convencional se debe cimentar en macizos rocosos con un módulo de elasticidad de al menos, ¿cuántos jóvenes? 5,
gigapascales. Se ha construido presas de gravedad de alturas moderadas de manera exitosa en cimentaciones con módulos de elasticidad inferiores a los 5 megapascales, con un límite inferior a 2 gigapascales, adoptando medidas de diseño que aminoran las tensiones transmitidas a la cimentación, como tender los taludes y ampliar la base de la presa. ¿Está claro? Entonces, de una sección podemos ampliar a otra sección de esta forma, o el talud aguas arriba de la presa de hormigón también inclinar más. ¿Sí? Para módulos de elasticidad entre 0.5 y 5 megapascales, las presas de Hartfield pueden ser una buena opción. ¿Saben qué son las presas de Hartfield? ¿Alguien sabe? Bueno, estas eran presas de la siguiente forma. Se rellenaban, primero se construía la presa, vamos a decir, de materiales sueltos, de esta forma, y se iba paralelamente construyendo tanto el talud aguas arriba como el talud aguas abajo, las pantallas de hormigón de un grosor importante, ¿no? De esta forma. Entonces así es como se construían estas presas. ¿Sí? Y dentro tienen este material, puede ser escollera o material suelto, etc. Entonces esa es una famosa presa de Hartfield. Pero estas ya, en realidad ya no se construyen. Han sido desplazadas totalmente y en su lugar ya las presas de rodillo compactado tienen mayor éxito. Y en nuestro medio, incluso en Bolivia, ya se han construido este tipo de presas de hormigón compactado. Para módulos de elasticidad por debajo de 0.5 megapascales, la construcción de una presa de materiales sueltos tiene prioridad, ¿cierto? Imagínense, entonces ya para ciertas condiciones, obviamente, porque se recomienda que la de hormigón debe ser cimentada o fundada en macizos rocosos, pero si el módulo de elasticidad de esta roca es muy baja, entonces se recomienda la construcción de presas de materiales sueltos. Las presas bóveda precisan un macizo de cimentación sano y competente, con un módulo de elasticidad de al menos 10 gigapascales. Estas son las presas arco-bóveda. Las presas arco-bóveda, por su forma de trabajo de esta presa. Sobre la disponibilidad de los materiales de cada tipo de presa, en el caso de la presa de hormigón, los agregados en cantidad y calidad suficientes son imprescindibles, además de materiales cementicios o ceménticos o el cemento, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes están llevando hormigón? Sí, ingeniero. ¿Cómo se llama la materia? Hormigón armado 2. No, pero... No, y algo, no tienen la materia solo de hormigón, no de hormigón armado. Tecnología del hormigón, ingeniero, por si acaso. Tecnología del hormigón, ¿verdad? ¿Y ya la han vencido o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, pues conocen. ¿Y qué prefieren llamarle? ¿Materiales cementicios, ceménticos, cemento? ¿Cuál es la terminología que le suelen utilizar? Cemento. Bueno, ok. Con respecto a los agregados, es usual aceptar que se dispone de estos en cantidad suficiente cuando en la fuente existe un volumen bruto de, vean, 2.5 a 3 veces el volumen estrictamente necesario para la construcción del concreto. O sea, tiene que haber una disponibilidad de agregados, ¿sí?, importante en estas cantidades necesarias. En cuanto a la calidad, se debe disponer de una granulometría continua, con presencia de arenas y un límite de finos no superior al 5%. El tamaño máximo del agregado depende del tipo de presa. En presas de concreto convencional suele ser de 100 a 120 milímetros. En presas de hormigón compactado con rodillo HCC se puede reducir ostensiblemente hasta valores cercanos a 60 milímetros. Que una ventaja, ¿no?, cuando el hormigón es compactado.
Y supongo que en tecnología del hormigón ustedes han visto esta técnica, ¿sí? Es muy importante la presencia de arenas, obviamente, que confieren trabajabilidad al concreto fresco y permiten reducir la cantidad de cemento y de agua. Bueno, esto lo sabemos, ¿no? Las propiedades mecánicas de los agregados deben ser una mínima de 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Resistencia a la abrasión, desgaste de los ángeles inferior a 40. Los agregados deben ser estables químicamente y no producir reacciones con los materiales cementicios, obviamente. Y entiendo de que en tecnología del hormigón han visto, ¿sí?, cuáles son los químicos que pueden generar ciertas reacciones negativas en el hormigón. Hasta una condicionante importante es la temperatura, ¿cierto? ¿Por qué no se recomienda hacer trabajos de vaciado de hormigón en invierno, juventud? Por el proceso de hielo y deshielo que puede haber en el momento del vaciado, ingeniero. Sí, ¿y qué le llaman? ¿Cómo le llaman generalmente a eso en términos propios, en términos de nuestro argón nacional? ¿No le llaman se cuartea el hormigón? ¿Cómo le llaman? Bueno, supongo que no han tenido todavía alguna experiencia de esa naturaleza, pero se tiene que tener cuidado, ¿cierto? De hecho, cuando se vacía el hormigón hay ciertos cambios de temperatura, el mismo que a veces se requiere refrigerar, como había mencionado en la anterior clase, a veces se tiene que refrigerar los bloques de hormigón que se van vaciando, ¿sí? Con respecto al cemento, en las últimas décadas los materiales con propiedades puzolánicas hoy en día se está utilizando. ¿Cómo es considerado nuestro cemento, Viacha, juventud? En comparación al cemento Camba, por ejemplo, o al cemento que llega del Perú, juventud. ¿El cemento Viacha es mejor? ¿Qué es lo que han visto en tecnología del hormigón? Jóvenes. Cemento viejo es puzolánico, dice. ¿Cómo? Cemento viejo es puzolánico. Ya. Entonces, si ustedes van a enfrentar la construcción de una presa pequeña, ¿sí?, ¿qué cemento van a recomendar utilizar? ¿El disponible en el mercado, el más barato? Bueno, la respuesta podría ser dependiendo de qué tipo de presa voy a hacer. Si voy a hacer con hormigón compactado con rodillo, ¿no? Una convencional, o va a ser una presa de arco, etc. Entonces, bueno, hay una variedad de cementos en nuestro mercado, ¿cierto? Pero es mejor utilizar con mayores características puzolánicas, ¿sí? De ahí que se establece que son esenciales en la construcción de las presas de hormigón, ya que poseen un endurecimiento más lento, ¿sí?, pero a la vez una generación de calor de fraguado apreciablemente más bajo que los cementos convencionales. Es que como se van vaciando bloques importantes, de espesores importantes, ¿sí?, enseguida vamos a ver de qué medidas tienen esos bloques, ¿sí? Es muy importante esta consideración de la temperatura. Este aspecto, inclusive del fraguado lento, etcétera, es especialmente importante en las presas de hormigón compactado, ya que el proceso de puesta en obra del hormigón es apreciablemente más rápido. Entonces, claro, la fábrica que provee de hormigón para rodillo compactado rápidamente produce, no tiene tanta exigencia para una presa convencional, ¿sí? Y esto al final depende obviamente de la magnitud de la presa en la que se establecen, ¿no?, los volúmenes requeridos, etcétera, los volúmenes demandados por la obra misma. Una Bueno, consulta. sí.
Por el tamaño de agregado que se coloca, nos había indicado en la anterior diapositiva, era el agregado hasta 100 y 120 milímetros. Se podría considerar los presas de hormigón como de hormigón propio, porque ese tamaño de agregado ya se considera como una piedra manzano, más o menos. Sí, esa es una de los importantes, sí. Bueno, estas son recomendaciones, ¿sí? Que sí, son 120 milímetros, son 12 centímetros de piedra, de grava, vamos a decir, ¿cierto? Es bastante grande. En los de hormigón compactado con rodillo, se puede poner ese tipo de valores. Sí, en nuestro medio no se usa mucho, ¿no? Este diámetro. Pero bueno, hay experiencias en las que se han estado utilizando. Esas son algunas recomendaciones. Obviamente, lo importante es tener una granulometría continua que tenga la arena necesaria. Hay también esta recomendación sobre los finos. Pero de hecho, esto es 12 centímetros de piedra, ¿sí? ¿Qué se han construido? Se han construido con este material. ¿Sí? Obviamente había que ver ahí la fábrica, incluso la proveedora del hormigón, ¿sí? Si logra trabajar. Y en caso de bombear, aquí hay ciertas dificultades, ¿no? No sé si estas nuestras máquinas mixer logran bombear este tipo de agregado, ¿no? Máximo yo he visto que sean, qué sé yo, 60 milímetros, ¿sí? O 2 pulgadas. 2 pulgadas. En fin, pero estas son algunas recomendaciones, ¿no? Y por la experiencia es que se han hecho esas presas, ¿no? Utilizando ese diámetro de agregado. Algunas consideraciones finales también importantes para los tipos de presa que estamos considerando factibles o para las alternativas planteadas. Se debe realizar el estudio económico que permita seleccionar el tipo de presa más económico, obviamente. Es preciso tener en cuenta que el estudio de soluciones se realiza en las fases preliminares de la ingeniería. O sea, tenemos que analizar varias alternativas, incluso hasta comparar con una presa de tierra, ¿cierto? En nuestro medio, en nuestro país, hacemos por fases, ¿sí? Primero se hace la ingeniería de un proyecto de identificación básico que da lugar, ¿no? Luego recién a un estudio de diseño final, pero de todas formas en el estudio de diseño final también se hacen análisis de comparación, o sea, de alternativas en función de las características del terreno y la toma de decisiones. Si la disponibilidad de información es escasa, que eso es lo que suele ser más frecuente en nuestro medio, y la posibilidad de realizar ensayos sobre el terreno de cimentación es poca, el grado de incertidumbre será mayor. Fíjense, entonces necesariamente para reducir esa incertidumbre es necesario hacer todos los estudios necesarios en el sitio para disminuir esa incertidumbre y no tener que estar sobredimensionando o subdimensionando la estructura, ¿ya? De ahí la importancia de realizar todos los estudios necesarios. Obviamente, si ustedes, para cualquier obra civil que tiene que ser construida en campo, etcétera, es preferible necesariamente hacer los ensayos respectivos, juventud. No solo hacer una geofísica, vamos a decir, teórica, ¿sí? Sino hacer perforaciones del sitio, excavaciones, calicatas, ¿sí? Y todas las pruebas necesarias. Si no, no asuman el reto, porque lo demás es trabajar como que a ciegas. Si la estructura va a funcionar bien o va a colapsar, ¿sí? De ahí la importancia de realizar todos los estudios necesarios. Bien, ya en el tema, en la anterior clase habíamos visto algunos tipos de presas de gravedad. En este caso estoy mostrando la presa de gravedad convencional y su sección tipo en la parte baja de la pantalla.
Una presa de gravedad de concreto se define por medio de su sección tipo. Esta sección tipo a su vez suele tener una forma trapecial, las presas de gravedad convencional, que queda determinada por los siguientes parámetros. Posición del vértice resistente. ¿Ven? A este se le llama vértice resistente, la ubicación, la intersección de ambos taludes. La pendiente de los paramentos de la presa, ¿sí? Esta relación vertical con la horizontal. La pendiente de la línea de contacto con la cimentación, obviamente aquí está horizontal, pero a veces es necesario darle una cierta pendiente S a la base, a la línea de contacto con la roca. Eso amerita también entonces que hagamos trabajos de excavación en la misma roca, ¿sí? Para dar la pendiente necesaria. Y la anchura de coronación de la presa. Al rectángulo que se levanta por encima del triángulo resistente, considerando que este es el vértice, este es el vértice imaginario, ¿sí? Se le denomina castillete en toda esta zona de acá y materializa el paso por coronación en la presa. Es habitual que la necesidad de paso de vehículos determine un ancho mínimo de coronación, siendo unos 6 a 8 metros un valor habitual. Mucho depende, ¿sí? Pero es importante saber de que esta parte de la estructura, la parte final de la presa, se llama castillete y es el que se destina para el tránsito o la circulación que puede existir sobre la estructura. Ya en el tema de galerías, esto es, en algunas presas es sumamente importante, ¿sí? Se deben disponer, ¿no?, de galerías de servicio, de prospección, de mantenimiento en las presas. Una en la parte baja, que permitiría controlar la impermeabilización y el drenaje de la cimentación, denominada galería perimetral. ¿Sí? La que va abajo se llama galería perimetral. En realidad esta es la galería que cruza a lo largo de toda la base de la presa, ¿sí? Esta discurre paralela a la cimentación lo más baja posible a partir de 2 a 3 metros de distancia para que el drenaje y la consiguiente reducción de las supresiones sea lo más eficaz posible. Otras galerías por encima de la galería perimetral, cada 25 a 35 metros, distribuidas a lo largo de la altura de la presa. La función de estas galerías es la de permitir el acceso a distintas partes de la presa, facilitando el mantenimiento y la vigilancia de la estructura. El resto de las galerías horizontales se suele situar de 2 a 3 metros del paramento de aguas arriba. Es usual que los distintos niveles de galerías se sitúen en la misma vertical. Esto obedece a una razón de comodidad durante la perforación de la red de drenaje de la presa. Entonces ya estamos hablando de dos cosas aquí, juventud. Las galerías tienen varios objetivos. Y uno de los más importantes, inclusive dependiendo de cómo ha sido construida la presa, o cómo va a ser, cuál es la expectativa, etcétera, es para realizar inyecciones, una que va a mejorar la impermeabilización de la presa, y la otra de drenaje, la red de drenaje en la presa, ya que permite disponer de estos taladros verticales. Ya, hay que ubicarlos, ¿sí? Ya durante la fase de estudio se consideran estas perforaciones tanto de drenaje como de inyección. En el cuerpo de la presa se puede disponer una red de drenaje cercana al paramento aguas arriba, que intercepte lo más rápidamente posible las filtraciones procedentes del embalse y la evacúe de manera controlada y aforada y medida por los distintos niveles de galería. Entonces,
Fíjense que empresas de importancia, ya en el caso de la presa de Alto Jampaturi, que ha sido ya construida con mayor aplicación de normativas, vamos a decir, ¿no? A comparación de las antiguas que se han construido, ¿cierto? Entonces ya respetando esas normativas, aunque todavía en el país no existe una norma, sí, básicamente es a criterio del proyectista que use una norma española, brasilera, argentina, o recomendaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hasta para el supervisor técnico durante la fase del estudio se le complica un poco la cosa porque él no tiene los medios, ¿no?, para poder hacer un control estricto. Por ejemplo, referirse a que la norma boliviana dice, ¿no?, esto y esto. Entonces, es un poco complicado, ¿sí? Entiendo que se está trabajando una norma, o inclusive podríamos trabajar con alguien, cuando egrese, si alguien está interesado, podríamos trabajar rápidamente en establecer algunos criterios básicos que sean aplicados en nuestro país. Se debe tener en cuenta que las filtraciones en una presa de gravedad no son solo un problema de pérdida de volumen embalsado. Bueno, eso es lo mismo que sucede en las presas de materiales sueltos, en las que incluso se presentan mayores pérdidas, sino que producen de manera inexorable un envejecimiento y una degradación más rápida del concreto, y esto lo sabemos, especialmente donde hay cambios de temperatura, y hemos hablado al respecto. Es por tanto muy conveniente recoger las filtraciones cuanto antes en el cuerpo de la presa para aforarlas zonalmente y evacuarlas por canaletas y conducciones específicas. De hecho, cuando se construye una presa ya de hormigón, ¿sí?, y se presentan filtraciones por alguna razón, juventud, obviamente tienes la ventaja de poder perforarlas y inyectar, y si no, también aminorar las presiones intersticiales implementando una red de drenaje, o sea, incrementando la red de drenaje necesaria. El tamaño de las galerías suele ser de 1.5 a 2.5 metros de anchura y de 2 a 3 metros de altura. Obviamente tienen que ser consideradas en el análisis de estabilidad, juventud, ¿cierto? Porque es un volumen que le estamos restando, ¿sí?, al cuerpo de la presa, ¿no? Y de hecho, como había mencionado en la anterior clase, cómo se construyen las presas de hormigón, se construyen con bloques, pero obviamente estos bloques trabajan de manera independiente, ¿sí? De ahí la unión, el empalme entre cada bloque o cada sección vertical de la presa respecto a la siguiente están, vamos a decir, unidas a través de las juntas de dilatación o los famosos water stop, ¿cierto? Entonces, el paramento de aguas arriba en las presas de hormigón se suele disponer de manera vertical o casi vertical. Esto es debido a que interesa que el paramento de aguas arriba permanezca lo más comprimido posible para reducir las filtraciones en la medida de lo posible. La línea de contacto de la presa con el cimiento suele tener una ligera pendiente que profundiza hacia aguas arriba. Esto con el objeto de generar un componente tangencial del peso que sea estabilizador. Pendientes fuertes en esta línea de contacto suele dar lugar a complicaciones constructivas poco recomendables y a excesos de excavación contraproducentes en la fundación. La idea es que la roca debemos mantenerla lo más maciza posible y no le estemos dañando la misma tratando de darle una pendiente excesiva en la línea de contacto entre la presa y la roca madre. La posición del vértice resistente es usual que se ubique a una cota intermedia entre la de coronación de la presa y la del máximo nivel normal de agua, siendo este nivel el nivel máximo que tendrá el embalse durante la operación normal de la misma. Esta es la sección tipo de una presa de gravedad en condiciones normales. Fíjense, una pendiente de contacto en la línea de contacto entre la presa de hormigón y la cimentación después de un proceso de excavación.
esta zona, y aquí se hacen las excavaciones necesarias, ¿cierto? Retirando todo el macizo meteorizado que pueda existir en el sitio, ¿sí? Pero hay algo que llama la atención en esta imagen. No sé si alguien se da cuenta que hay algo que no está muy correcto. Aquí tenemos el nivel normal, ¿cierto? El punto del vértice, ¿sí? Del triángulo imaginario, donde se encuentran la intersección del paramento aguas abajo y el de aguas arriba. En este sentido, se ejerce la presión hidrostática, pero no sé si hay alguien que está observando algo que no debería suceder. ¿Alguien se da cuenta? ¿No, juventud? ¿Nadie? Bueno, quizá en la otra imagen hay algo que no está bien. Existen diversas razones que introducen variantes sobre la geometría, ¿no?, de la presa, que inciden en adoptar en definitiva la geometría. La geometría final, pero juventud después al final, viene definida por recomendación, obviamente. Se puede asumir inicialmente algunas características, ¿cierto? El ancho de fundación respecto a la altura de la presa, etcétera. Hasta puede ser la misma altura y la misma base para la presa, puede ser un criterio inicial. Pero obviamente en el momento en que se hace el análisis de estabilidad, ¿sí?, y los factores respectivos, si son muy altos, es verdad, es una garantía para la estructura, pero también es una inversión mayor. Se puede ir reduciendo la misma, podemos reducir la base de tal forma de que se reduzcan los volúmenes de obra, ¿sí? Entonces, existen diversas razones que introducen variantes sobre esta geometría, sobre la geometría inicial a adoptarse. Una cimentación deformable de lo habitual, módulos de elasticidad por debajo de los 5 gigapascales. En estos casos suele ser habitual tender más los paramentos de la presa o abrir más la base de cimentación. Solicitación sísmica elevada. O sea, si se encuentra en un sitio de alta sismicidad, como había mencionado Japón, por ejemplo, o el sur de Italia, que todo el tiempo están en actividad sísmica, y que puede proporcionar medidas de diseño del mismo tipo. Es decir, que ya habíamos mostrado en la anterior clase las características que tiene la sección tipo de una presa de gravedad convencional, pero que asume cargas sísmicas, a diferencia de la anterior. Es importante, fíjense, esta es la convencional, ¿sí?, que también durante el análisis de estabilidad podemos considerar una cierta, un parámetro G de actividad sísmica, ¿sí?, horizontal y vertical, ¿cierto? Pero la sección típica de aquellas es esta, ¿no? Esta es la que suele ser para la existencia de actividad y en zonas sísmicas, para absorber de mejor manera las mismas, dichos esfuerzos. Igual, en esta imagen hay algo que no está bien, juventud. No sé ya si se dieron cuenta qué es. Bueno, aquí había que saber un poco de inglés, ¿cierto? Pero creo que se dan cuenta. ¿Hay alguna sugerencia? Juventud, ¿nada? El float water level in here. Ah, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Melissa, ingeniero. Es que no veo Melissa. Y últimamente no está participando mucho Melissa, de ahí que la voz no he podido reconocer. Mil disculpas. Sí, correcto. Juventud, igual que en esta imagen, el flat water level no debería estar ahí, juventud.
¿cierto? Siempre he recomendado esa situación. Lo propio en las presas de tierra, más aún en las presas de tierra. Si bien esta es de hormigón, fíjense dónde está este nivel. O sea, aquí nos está indicando que está justo coincide con la cresta. Si este es el nivel de inundación, el tirante, bueno, la carga tendría que ser de esta forma. Aquí una altura H y básicamente pues ya está atravesando todo el cuerpo de la presa. Entonces, este nivel está mal dispuesto en esta imagen. Y su compañero lo identificaba perfectamente. Este nivel de inundación debería estar un poco más bajo, por encima obviamente del nivel máximo normal, ¿sí? Y este debería coincidir, no con este punto del vértice, y aquí es una coincidencia geométrica nada más, pero sí tendría que definir la ubicación del vertedero de excedencias. Cierto que en este tipo de presas, esa es su gran ventaja, cuando una presa de hormigón, que el vertedero de excedencias puede formar parte de, ¿no? de la estructura. Y a diferencia de las presas de tierra que tenemos que buscar por dónde vamos a llevar el vertedero de excedencias. Longitudinalmente, una presa de gravedad de concreto se distribuye en bloques que se hormigonan en tongadas capas, ¿sí? De 2 a 2.5 metros y con una anchura, en el caso de las presas de concreto convencional, de alrededor de 15 metros. Y tiene dos razones para tal efecto. La capacidad de fabricación de hormigón difícilmente alcanza en presas grandes los volúmenes correspondientes a esas anchuras de bloque, para esos espesores de capa. El vaciado de concreto de grandes superficies en concreto convencional, presas de hormigón convencional, durante el endurecimiento del mismo puede generar agrietamientos del todo indeseables, justamente por el aspecto térmico que se da en el hormigón. En este caso, por ejemplo, para evitar aquellas situaciones, están por la alternativa de las presas de hormigón compactado con rodillo. En este caso es preciso fabricar un concreto de bajo calor de fraguado. Esto se lleva a cabo usualmente mediante la reducción de la cantidad de agua, un ajuste de la cantidad del material cementicio, la sustitución de una parte importante de la cantidad de cemento convencional por material con propiedades puzolánicas. Había que meterle más cemento VIH, ¿sí? Si el concreto en estas condiciones se estudia de manera adecuada, es posible extender mayores superficies de hormigón. En estos casos las capas son de menor espesor, alrededor de 30 centímetros, ya como las presas de tierra, ¿no? En las presas de tierra se construyen capas de hasta de 50 centímetros. Y las juntas, en vez de ser encofradas, se habilitan posteriormente al vaciado de concreto mediante el hincamiento o el colocado de elementos metálicos como planchas o chapas metálicas a ser removidas posteriormente, transversalmente a la presa y espaciados cada 20 metros. Esas son las recomendaciones que se dan. En nuestro medio aquí tenemos, esta es la famosa presa de la Calaca, alguien creo le está redimensionando, ¿cierto? Entonces, si bien esta es la corona, pero esta parte de la estructura, ¿sí? Esta es la cresta, pero esta parte de la estructura ya sabemos que se llama castillete. Bueno, es un término más que proviene de la terminología española en la construcción de estas presas. Esta imagen ya la había mostrado en la anterior clase, donde se ve claramente la construcción por bloques. Y obviamente estos bloques son independientes, ¿no? Uno del otro. Este simplemente está unido a este otro a través de las juntas de dilatación que se ven acá. Miren, ahí se ven las juntas de dilatación. En este caso yo vi alrededor de acá 1, 2, 3. Esta no estoy seguro, pero aquí por lo menos hay 3 filas de uniones universales. Porque cada parte de la presa, esta por ejemplo, cuando se la termine, trabaja de manera independiente a los esfuerzos, ¿sí? Y esta la parte central. El análisis de estabilidad de esta estructura obviamente se inicia y se hace en la parte más elevada de la estructura, que sería la parte central, vamos a decir, ¿no? En esta parte. A esta es la sección transversal que solemos aplicarle con mayor detalle, mayor cuidado el análisis de estabilidad.
pero de todas formas se tiene que hacer el análisis de estabilidad también para las otras secciones de la presa, ¿cierto? Pero fíjense cómo acá han logrado excavar, ¿no? Miren cuánto han entrado en la excavación, en la roca, miren cómo han entrado en la misma. En el estribo ya es bastante más profunda, ¿sí?, que en la sección media. Y aquí también se observan las galerías, ya sabemos el objetivo, ya sabemos para qué sirven las galerías, y esas son preguntas de examen. Típica en nuestro medio, la presa de Incachaca, ¿cierto? Esta es la presa, vuelvo a mostrar, de Alto Jampaturi. Fíjense cómo se está construyendo, ¿sí? La misma, por bloques. Obviamente aquí las condiciones de temperatura son ideales, ¿cierto? Un poco que ayudan en el tema del... pero en invierno, se espera que en invierno no se trabaje en invierno porque lastimosamente sufre el hormigón, ¿sí? Pueden tener serios problemas. Entonces, ya en el tema de las presas arco-gravedad, juventud, vean la diferencia de la sección para empezar, ¿sí? Eso es importante. Ya estamos viendo, ya estas no son las presas de gravedad convencionales, estas son la presa arco-gravedad o presa arco de curvatura simple. A ver, si tenemos una imagen para ahí, y mostré la anterior clase. Esta es la sección, la foto, la imagen típica de una presa de gravedad, ¿sí? Arco, pero no arco bóveda, que se tiene otro principio, ¿cierto? En este caso, su sección es muy parecida a la convencional, pero es más esbelta, es menos, la base de la misma es menor, a diferencia de la presa típica. Esta es su sección de una presa convencional, ¿sí? Y de las arco, bueno, arco porque su forma, por la forma que tiene, ¿cierto? Es una presa de gravedad, ¿sí? Pero por esta forma que tiene es arco. Pero si hacemos una sección, un corte, lo que vamos a ver es que esta presa presenta una sección tipo de esta naturaleza. Carecen de curvatura vertical, y aquí la gran diferencia con las presas arco-bóveda, ¿sí? Que en la vertical tienen curvatura. Tiene como principal ventaja una mayor sencillez en el diseño y en la construcción de la presa. Ya son algunos criterios. Entonces, ya nos está dando ciertas luces, ¿sí? Al momento de comparar alternativas. Es de forma anivelaria, buscada como premisa conceptual de una presa de arco, ¿sí? Las presas de arco bóveda tienen esta forma. Vamos a ver si esta es la ménsula que estoy mostrando de una presa tipo arco, ¿sí? A diferencia de estas, pero también tiene requerimientos particulares. Una presa de arco de estas características, y se las compara con una vela de viento, con una vela de bote. Por ejemplo, si usamos una vela es una tela montada en un palo, ¿sí? Que le da, que por el viento y la forma que se le da a esta vela, ¿sí? Empuja el bote, y esto se lo usa en el lago Titicaca, antes de que lleguen los motores, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para aprovechar de mejor manera el viento, etc. Ahí este término también de velaria o anivelaria. Esta es la sección típica de una presa de gravedad arco. Vuelvo a reiterar la diferencia con arco bóveda y o de doble curvatura, tanto horizontal como vertical, pero esta no es el caso, ¿sí? Y es importante reconocer aquello junto. No vayan a equivocarse cuando vean una foto de esta naturaleza, digan, sí, es una presa de arco, pero esta es de gravedad, no es una presa de arco bóveda o de doble curvatura, porque esta no tiene curvatura en el eje
vertical, pero sí en el horizontal. En el tema ya de las presas de hormigón compactado con rodillo, HCR, ¿sí? En inglés se las llama RCC, ¿no? En la bibliografía de pronto, hasta en libros, en textos en español se encuentra esa terminología RCC, ¿no? Rolling Compact Concrete. Es una presa de gravedad, por lo que todo lo que se había mencionado anteriormente, igual, son las mismas exigencias, tanto al tratamiento de la cimentación, a los agregados, etc. La diferencia entre una presa de HCR y una presa de concreto convencional es, en esencia, la forma de poner en obra y consolidar el concreto o el hormigón en la presa, ¿sí? Esa es la gran diferencia, la forma de poner en obra y consolidar el concreto en la presa. En las presas convencionales, ¿cómo se coloca el hormigón? El hormigón se consolida por vibración mediante la inmersión de cabezales vibratorios en el espesor de la capa, ¿cierto? Así es como se hormigona en las presas de concreto convencional. Pero en las presas ya de hormigón compactado con rodillas se emplea el uso de compactadores pesados, son máquinas y lisas que consolidan finas capas de unos 30 centímetros. Enseguida vemos una imagen de aquello, ¿no? Esas son las máquinas que se utilizan. Ahora, no sé, ha habido un trabajo de investigación, se han hecho pruebas en el uso de rodillos pata de cabra, ¿sí? En la construcción de hormigón compactado. Pero no sé, habría que investigar un poco si realmente, a lo mejor ustedes han visto en tecnología del hormigón, si es aconsejable o no en la construcción de presas el uso de estas compactadoras pata de cabra. Se las utiliza realmente en las presas de materiales sueltos con muy buenos resultados, pero en el hormigón no estoy seguro. Ok, entonces la técnica del HCR, ¿sí? Traslada la tecnología del extendido y compactación de materiales en el caso de las presas de materiales sueltos a las presas de hormigón con el objeto de construirlas en un plazo apreciablemente menor, ¿sí? Esa es una de las ventajas importantes. El acortamiento del plazo de vaciado de concreto es ostensiblemente menor y por tanto el ahorro de coste es potencialmente apreciable. Bueno, entonces este es un análisis en el que incide el criterio económico también, ¿cierto? Y eso es importante. Del mismo modo, si en el caso de presas de gravedad convencionales, estas se construyen por bloques independientes delimitados por juntas encofradas y capas de espesor de unos 2 metros, en el caso de las presas de hormigón de HCR, el concreto se tiende a extender en grandes superficies en capas de 30 centímetros de espesor y de manera continua. Y entonces de manera posterior es que se pone las juntas de dilatación, ¿sí? O se dejan planchas, como había mencionado, se dejan planchas para seguir con el vaciado, se retiran las planchas y se insertan las juntas de dilatación. Si el diseño de la presa, del concreto y de las instalaciones de hormigonado se realiza de manera adecuada, se pueden conseguir rendimientos medios de unos 100.000 metros cúbicos mes. ¿Imaginan? Y aquí hasta 5 veces es en comparación a un caso con una presa de concreto convencional, fíjense, ¿sí? En la de concreto convencional a nivel mensual se pueden hormigonar alrededor de 20.000 metros cúbicos, ¿sí? En cambio, con rodillo compactado se pueden conseguir rendimientos hasta de 100.000 metros cúbicos mes, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, podría surgir la pregunta, ¿y por qué la presa de Alto Jampaturi no se ha hecho con hormigón compactado con rodillo? Es una buena pregunta, ¿cierto? Y no podría responderles porque fíjense que
aquí el criterio económico hubiera sido importante, ¿sí? Y se hubiera construido en menor tiempo inclusive, ¿cierto? Con esta tecnología del hormigón compactado con rodillo, pero se ha preferido hacer la convencional, de pronto porque la gente involucrada, tanto en supervisión, en el estudio, etcétera, han aceptado. Incluso les había comentado que la presa inicialmente de Alto Jampaturi había sido concebida con materiales sueltos. Juventud. Se tuvo que cambiar el diseño a una presa de hormigón. ¿Se dan cuenta? Entonces, imagínense en una zona donde ya había experiencias, la presa de Incachaca, la de Jampaturi es tan antigua, y la presa de Alto Jampaturi querían hacerla de tierra. Entonces, ya pues, viendo la zona nomás uno se da cuenta de que es una zona rocosa y que haciendo los trabajos necesarios se podía construir una presa de hormigón. En fin, entonces aquí el criterio que primó no sabemos exactamente, obviamente una presa de hormigón compactado con rodillo económicamente era mejor, vamos a decir, era más económica que una presa de hormigón tradicional y convencional, pero a veces por seguridad, como se desconoce a veces, la gente que se ve involucrada en la presa no sabe de las presas de hormigón compactado con rodillo. Entonces, para facilitarse las cosas, diciendo, no, hagámoslo tradicional, así cueste un poco más, hagámoslo tradicional. En fin, son ya decisiones a ese nivel. Bien, en el caso de las presas de hormigón compactado con rodillo, se busca idealmente el hormigonado continuo de una capa sobre otra, de tal modo que para que ambas capas se adhieran de manera adecuada y se cuente con un cuerpo estructuralmente monolítico, es preciso que no transcurra demasiado tiempo entre el hormigonado de una capa y la subsiguiente. Cuando esto no se consigue, se genera una junta fría que exige la interrupción del proceso de hormigonado y su tratamiento, consistente en un decapado de la capa anterior mediante chorro de aire y o agua a presión. Habría que retirar para mejorar esa adherencia, ¿sí? El desarrollo de la tecnología de HCR ha ido evolucionando con los años. La conveniencia de emplear concretos con menor contenido de cementicio ha dado lugar en ocasiones a zonificaciones de la sección tipo empleando varios concretos. Bueno, en realidad, fíjense, ya se hace una zonificación acá para ver por zonas qué tipo de concreto proveer, ¿cierto? Diferentes características, siempre con la idea de reducir costos. El de los paramentos y especialmente el del paramento aguas arriba, que requiere de una impermeabilidad mayor. Podría tener una cantidad de cemento mayor que el de la sección. Este concreto con mayor contenido en pasta, además de consolidarse por compactación, se vibra por inmersión. Bueno, estos aspectos ya más se refieren a una tecnología, obviamente, del hormigón, juventud. ¿Sí? Y fíjense que viene aquí a aplicarse los conocimientos adquiridos en dicha materia. Bien, juventud. Aquí quedamos. ¿Ok? No, esto no había mostrado. Los requerimientos para conseguir este objetivo, ¿sí? Para evitar de que tengamos zonas frías, etcétera, el diseño de un hormigón de bajo calor de hidratación. Los requerimientos son los siguientes, ¿no? Realmente son el diseño de un hormigón de bajo calor de hidratación, el diseño de unas instalaciones que permitan la fabricación del concreto fresco, adecuado y la provisión continua, el diseño de una presa de manera continua, que busca la no interrupción del proceso de vaciado de concreto y la no aparición de juntas frías. ¿Cierto? Eso es importante. Bien, jóvenes. Estas diapositivas las voy a subir a nuestro sitio en el Classroom. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, juventud? Ingeniero, una pregunta. Sí, adelante. En Bolivia, Inge, ¿tenemos presas construidas con compactado con rodillo? Sí, tenemos dos.
una en los valles térmicos de Santa Cruz, y hay uno de tus compañeros que está haciendo el rediseño, no sé si está en sala. La presa La Angostura, así se llama. Creo que he mostrado una diapositiva en una clase anterior. Sí. Y otra en Potosí. No recuerdo el nombre, pero es pequeña. No está en sala, creo, el compañero que está... ¿Cómo? Inge, y perdón, y en cuanto a funcionalidad, Inge, en comparación con el convencional, ¿existe alguna diferencia o es prácticamente lo mismo? Si se siguen las normas y recomendaciones, ya son años que está funcionando esa presa. Su problema que ha tenido no es de orden estructural, es más de orden de arrastre de sedimentos. En esos valles hay mucho arrastre de sedimentos, ¿sí? Pero la estructura está muy bien, es muy funcional, es más económica, pero vuelvo a reiterar, a veces quizá ustedes como jóvenes más revolucionarios pueden cambiar la mentalidad y obviamente haciendo buenos cálculos y demostrando que estas presas, respetando la norma de construcción, algunos criterios importantes que he mencionado, es una alternativa y más económica inclusive, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no seguir promoviendo la construcción de presas con esta tecnología en zonas donde existan las características adecuadas para tal efecto? Gracias, sí. ¿Alguien más, juventud? Tenía una consulta en empresas de arco. ¿De qué depende la curvatura o el radio de giro de la curvatura del arco en sí? Claro, todo eso vamos a ver en la siguiente clase, una clase solo para ver temas de presas de arco, bóveda, ¿ya? Vamos a tener una clase, ¿sí? Pero ya sabemos cuál es el principio de operación de esa presa. En esta presa, esta es una presa convencional, ya sabemos de gravedad, ¿sí? Que básicamente es estable debido a que esta estructura por su propio peso, ¿sí? Con su propio peso afronta el tema en forma vertical, ¿cierto? La presión hidrostática, el empuje del agua. En la presa de arco bóveda, a esa te está refiriendo, ¿verdad? De doble curvatura, tanto en la vertical como en la horizontal, ¿sí? Entonces, ya, pues hay una transmisión de esos esfuerzos a los estribos y en parte también en forma vertical. Vamos a tener toda una clase para hablar de presas de arco, no me preocupen. Obviamente ya los detalles mismos, juventud, no hay tiempo. Esto tiene necesariamente que ser ya un curso de especialización, ¿sí? Acá con una materia en un semestre de presas, imposible a veces darles todo el conocimiento necesario, juventud, ¿sí? Pero bueno, es importante que ustedes profundicen su formación ya en detalles particulares para poder ser buenos consultores y profesionales a futuro. Bien, juventud, dicho esto, concluimos con la clase. ¿Sí? Nos vemos el día... lunes. Ahora bien, ¿cómo anda el avance del proyecto? No hemos hablado de eso. Entonces, juventud, ¿qué proponen? Ya estamos a 21 de mayo. Yo les propongo, ¿qué tal si el día viernes 28 hacemos la evaluación del proyecto? Entonces, para eso ya me tendrían que presentar el diseño el prediseño de la presa de hormigón, ¿sí? Del proyecto. ¿Está bien? Bueno, creo que el silencio... Inge, ¿no podría ser el lunes 1 de junio empezar, ya que en ese horario tenemos más tiempito? O bueno, también mi pregunta es si vamos a realizarlo de la manera en la que se ha hecho el anterior avance o simplemente le vamos a
enviar como el primero. No, juventud, yo creo que es muy productivo para ustedes mismos hacer una pequeña, como una especie de defensa, así están hasta preparados para exponer, para el examen, etcétera. Entonces, va a ser lo más importante que hagamos una presentación como la que hemos hecho la última vez, ¿no? Todos hacen su presentación, ¿ya? Entonces, bueno, Melissa está proponiendo hacer para el primero de... no, ¿para cuándo? Para el 31. ¿Para qué fecha has propuesto? El 31 es lunes, 31 es mayo. El 31 creo que Sí, sí. 31 de mayo. Ya, ok, yo estoy de acuerdo. Bien, jóvenes. Nos vemos el lunes. Gracias, ingeniero. Ok, voy a de todas formas estar en contacto y subiendo al grupo algunas indicaciones. Listo, cuídense. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Luego, ingeniero.